Hermanos, gracias a Dios por una oportunidad más para estar aquí. Gracias a Dios por la fidelidad de cada uno de ustedes domingo a domingo. Y también entre semana en los diferentes grupos pequeños y en todo lo que hacemos para darle la gloria a Dios y para edificar la vida de cada uno, para alcanzar a otras personas para nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar y así vamos a comenzar con este servicio del 21 de marzo y 20 de marzo, ya ni sé qué fecha vivo, pero vamos a comenzar. Nuestro Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, llegamos a tu presencia y ponemos en tus manos todo lo que hacemos para la honra y la gloria tuya. Pongo en tus manos la vida de Daniel, te pido que lo guardes, que lo protejas. Gracias por su servicio, gracias por su dedicación para cada ocasión estar aquí, para grabar y editar estos videos. Gracias también por la vida de nuestro hermano Hilario, porque tú le usas y Señor, que le sigas guardando tanto a él como a su familia. Lo mismo pido para la familia de Daniel. Y gracias por cada uno de los hermanos que con toda fidelidad nos siguen a través de este medio de YouTube, de Facebook, donde ponemos esta enseñanza y predicación y los cantos y todo para darte a ti la honra y la gloria. Bendice lo que hacemos y que tú recibas, Señor, toda la alabanza, toda la adoración. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a comenzar con nuestro hermano Hilario Cortés. Pues hermanos, bienvenidos. Vamos a cantar en este servicio. Que hoy estaríamos iniciando el segundo año de la pandemia. Ya llevamos un año, una semana. Servicio número 53. Vamos a iniciarlo aprendiendo un canto. En el transcurso del primer año de pandemia, pues aprendimos 2 cantos. En esta ocasión vamos a empezar aprendiendo otro canto nuevo, un cántico nuevo. Vamos a cantar 1 Samuel capítulo 2, los versículos 2 y el versículo 1. Le hemos titulado Cántico de Ana. La música pues es propia de nosotros, de aquí de la iglesia Berea, pero la letra pues es del profeta Samuel. Vamos a cantar, cante. Santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro, porque no hay ninguno fuera de ti. Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová.
mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Aleluya. Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro, porque no hay ninguno fuera de ti. Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Por cuanto me alegré en tu salvación. Y para continuar, pues un canto que nos habla de una de las cualidades de nuestro Dios. Uno de los atributos es que Dios es fiel. Aunque nosotros permanezcamos, aunque nosotros no lo seamos, hermano, nosotros no somos tan fieles como el Señor realmente, Él permanece fiel. Vamos a cantar Tu fidelidad es grande. Cantemos. Cristo eres bello, hermoso sin igual eres tu Señor. Yo te adoraré siempre, en tu presencia quiero estar, Señor, junto a ti. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Cristo eres bello, hermoso sin igual eres tu Señor. Yo te adoraré siempre, en tu presencia quiero estar, Señor, junto a ti. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad.
continuar con este otro corito, un corito también muy conocido. Y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Así que canten. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor, somos del Señor, somos del Señor. Bueno, ahora llega el momento de los anuncios y básicamente son los mismos, solo que hemos corregido, o mejor dicho, añadido ahí algunos horarios. Y lo que yo quiero comenzar anunciando es que cada domingo de 11 de la mañana a 12:30 del mediodía, nuestro hermano Hilario Cortés está aquí en el templo para recibir nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Entonces, él hace el esfuerzo de venir, y gracias a ustedes porque se esfuerzan también en llegar y traer sus ofrendas. Algunos lo han estado haciendo en depósito a la cuenta de Berea, y está bien, gracias por hacerlo. Gracias por la fidelidad de cada uno de ustedes, hermanos. Y también algunos lo depositan aquí en el buzón, y créanos que sí lo recibimos. Hay una hermana que se llama Marta Rentería. Viene desde aquel lado de la Feca, para los que conocen a Saltillo. Viene desde aquel lado de la Feca exclusivamente para eso, para depositar su ofrenda en el buzón. Gracias, hermana Marta Rentería, y gracias a cada uno. Vamos a escuchar entonces, vamos a ver estas diapositivas donde están los anuncios de todo lo que tenemos como actividades en la semana. Tenemos grupos pequeños, tenemos grupos por medio del Zoom, por medio del WhatsApp, por medio de llamadas telefónicas, y también hay algunos grupos presenciales. Y obviamente no se olviden de la Cena del Señor, que estaremos celebrando este próximo sábado 3 de abril y el domingo 4 de abril. Vamos a continuar y Daniel nos va a poner ahí las diapositivas. Y después viene otra vez nuestro hermano Hilario.
terminar este devocional de los cantos cantando nuevamente el Cántico de Ana, para que lo vayamos aprendiendo y dejarlo bien enseñado. Lo estaremos cantando en otras ocasiones, por esta vez van a ser dos. Canten conmigo, canten con nosotros, Cántico de Ana. Cántico de Ana, cantemos. Santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro, porque no hay ninguno fuera de ti. Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Aleluya. Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro, porque no hay ninguno fuera de ti. Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Por cuanto me alegré en tu salvación. Pues qué tremendo. Gracias a Dios por los cantos. Espero que estén disfrutando los cantos que nuestro hermano Hilario ha preparado para alabar a nuestro Dios, para glorificarle. Y en esta tarde tenemos con nosotros a nuestra hermana Irma. Y gracias porque viene, y queremos decirle que pues es bienvenida, hermana. Pues la semana pasada terminamos el capítulo 3. Estamos con el libro de los Hechos. Estamos tratando de considerar lo que la palabra de Dios nos enseña en cuanto al reino, al extendimiento del reino en el primer siglo. Una cosa que debo remarcar siempre, recalcar siempre, es que el libro de los Hechos es un libro transicional. Una transición de Israel a la iglesia. Y una transición, o sea, de la nación de Israel a la iglesia. Y luego una transición dentro de la iglesia de los judíos a los gentiles. Entonces, no podemos tomar cada cosa que está aquí en el libro de los Hechos y aplicarla a nosotros hoy, porque Hechos fue un libro de transición. Esto fue un tiempo de transición. Estaba terminando Dios de trabajar con Israel y comenzando a trabajar con la iglesia. Entonces, hay cosas que se hacen en el libro de los Hechos que pertenecen a la antigua dispensación, y hay cosas que se hacen, que se comienzan a hacer con referencia a la nueva dispensación. Ahora, vamos a enfocarnos en el capítulo
4, el capítulo 4 del libro de los Hechos. En el capítulo 3, que ya vimos, Dios sanó a un hombre cojo de nacimiento, el cual tenía más de 40 años, así dice, y lo vamos a leer aquí en el capítulo 4. Y Pedro enfocó aquel milagro de sanidad en la persona de Jesús, en la persona de Jesús. Dice en el versículo 16, Hechos capítulo 3, verso 16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Entonces Pedro enfocó el evento, la sanidad, el milagro en la persona de Jesús. El enfoque en la persona de Jesús era lo normal para los discípulos. Habían vivido 3 años y medio con él. De manera que conocían bien al Salvador, conocían bien al Señor Jesucristo. Allí en el capítulo 4 y versículo 12, Pedro dijo estas palabras: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. De manera que desde el capítulo 3 comenzamos con este enfoque que hace Pedro en la persona de Jesús. Y en el capítulo 4 el enfoque sigue siendo el mismo. Cuando nos enfocamos en la persona de Jesús, pueden suceder muchas cosas. Ahora, este capítulo 4 nos va a mostrar 4 cosas. Probablemente hay muchas más, pero yo quiero llevarles a considerar 4 resultados de enfocarnos en la persona de Jesús. 4 resultados. Y lo primero que quiero mostrarles es que enfocarnos en la persona de Jesús puede resultar en resentimiento, en ira, especialmente de la religión, de los religiosos, de la gente que no ama a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí en el capítulo 4? Los van a encarcelar. Ahora, Pedro y Juan están viviendo el cumplimiento de las palabras del Señor Jesús. El Señor Jesús, al discipularles, al enseñarles cómo vivir para Él, una cosa que les dijo es que iban a tener problemas. Allá en el Evangelio de Lucas, capítulo 21 y el versículo 12, 21:12, dice de esta manera: pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. El Señor Jesús, al discipularles, ya les había anunciado. Y ahora, simple y sencillamente, lo están viviendo. ¿Sí? Lo están viviendo. Allá en la primera carta de Pedro, muchos años después, cuando Pedro ya era un anciano, él escribió 2 cartas. Y en su primera carta, en el capítulo 4 y el versículo 12, probablemente recordaba esto que está sucediendo acá en el capítulo 4 de Hechos. Él dijo estas palabras: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. En el verso 12 les dijo: no se sorprendan. Y en el verso 13 les dice: gócense. Antes que sorprenderse, en lugar de sorprenderse, gócense por ser participantes de los padecimientos de Cristo. Entonces, enfocarnos en la persona de Jesús puede resultar en resentimiento. Pedro y Juan están sufriendo el resentimiento
de los líderes religiosos. Pero, ¿cuál era el problema? ¿Cuál era el problema por el cual ellos estaban siendo atacados? Por el cual ellos están a punto de ir a la cárcel. El problema no era la sanidad en realidad. Qué curioso. Nosotros pensamos, pues el problema es que habían sanado a un hombre que había sido cojo de nacimiento. El problema era el enfoque en Jesús, el enfoque en la persona de Jesús. Los religiosos no estaban molestos por el milagro de sanidad. Su molestia era que Pedro y Juan se enfocaron en la persona de Jesús. Miren cómo dice aquí en el capítulo 4, versículos 1 al 3. Hechos, capítulo 4, versículos 1 al 3. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Verso 2, noten, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. No están resentidos por haber sanado al cojo, no están resentidos por el milagro, están resentidos porque lo enfocan todo en Jesús y específicamente aquí por la enseñanza para el pueblo. Enseñar en Jesús la resurrección de entre los muertos. Dice el verso 3, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Si recuerdan, en el capítulo 3 vimos que Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la de la oración, o sea, alrededor de las 3 de la tarde. Perdón. Y entonces, en lo que el pueblo se juntó y Pedro comenzó a hablar con el pueblo y luego vienen los de la guardia del templo y los fariseos y saduceos, etcétera, se hace tarde, los meten en la cárcel y ahí los dejan. Ahí los dejan en la cárcel porque ya era tarde. Ahora, aquí vale la pena recordar que nuestro ministerio es Biblia y gente. Biblia y gente. Nuestro ministerio es eso, personas y la palabra de Dios, la Escritura. El versículo 2 nos dice por qué estaba resentida la religión y los religiosos. Porque enseñaban acerca de Jesús, anunciaban en Jesús la resurrección de los muertos. Ni Pedro, ni Juan, ni los religiosos estaban discutiendo el milagro de sanidad, sino que la discusión era por la enseñanza y por el enfoque en la persona de Jesús. ¿A quién estaban enseñando Pedro y Juan? Miren otra vez aquí en este capítulo 4. Dice en el 4:1, hablando ellos al pueblo. Hablando ellos al pueblo. Noten también el 4:2, porque se los dejé ahí en la misma diapositiva. Dice, resentidos de que enseñasen al pueblo. Nuestro ministerio es Biblia y gente. La palabra de Dios y la gente. Eso es nuestro ministerio. El propósito de Pedro era enfocar a la gente en la persona de Jesús. Ese era el propósito de Pedro. Noten en el versículo 10, Hechos capítulo 4, versículo 10. Dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Pedro no quita el dedo del renglón. Pedro está enfocando todo en la persona de Jesús. Estamos hablando de 4 resultados de enfocarnos en la persona de Jesús. Y hemos considerado el primero. Puede resultar en resentimiento. Ahora, número 2. Enfocarnos en la persona de Jesús resultará también en fe.
Enfocarnos en la persona de Jesús resultará en fe. Y aquí cabe recordar que la palabra de Dios es como una espada que divide a la gente. Fíjense, no entre buenos y malos, sino entre los que creen y los que no creen. Los que reciben a Jesús y los que le rechazan. Hechos capítulo 4 y el versículo 4 no dice que todos creyeron. Dice el versículo 4 del capítulo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. Muchos creyeron. ¿Creyeron todos los 5,000? No sé, puede ser que fueron 5,000 los que creyeron. Lo que la Escritura sí me dice específicamente es que muchos, no todos, muchos creyeron. Lo mismo se podrá ver unos 20 o 30 años más adelante cuando Pablo, predicando acerca del reino, también se enfocó en la persona de Jesús. Y dice allá en el último capítulo de este libro de los Hechos, Hechos capítulo 28, versículos 23 y 24, dice, y habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Verso 24. Y algunos asentían, aceptaban, decían que sí. Algunos creían a lo que se decía, pero otros no creían. Así dice el verso 24. Entonces, enfocarnos en la persona de Jesús resultará en fe. Pero la palabra, la Biblia, la Escritura, es como una espada que divide a la gente entre los que creen y los que no creen. Ahora, hermanos, nuestro trabajo no es seleccionar. A ver, ustedes que creen, júntense acá conmigo. Ustedes que no creen, váyanse a otra parte. No, ese no es nuestro trabajo. De hecho, hay un dicho popular que dice, caras vemos, corazones no sabemos. Yo no puedo saber a ciencia cierta quién sí ha creído en Jesucristo, quién no ha creído en Jesucristo. La única señal que la Escritura me da es, por sus frutos los conoceréis. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, un árbol malo no puede dar frutos buenos. Entonces, nuestro trabajo no es seleccionar. Nuestro trabajo solamente es tirar la red. Tirar la red. Allá en el libro de Mateo capítulo 13, el Señor Jesús contó 7 parábolas relacionadas con el reino. 7 parábolas. Y una de esas es precisamente una parábola llamada la parábola de la red. Dice en el verso 47, Mateo capítulo 13, verso 47. Dice, asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Toda clase de peces, chicos, grandes, delgaditos, gorditos, toda clase de peces, sabrosos y no sabrosos, toda clase de peces. Versículo 48. Y una vez llena la red, la sacan a la orilla y sentados los pescadores recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Ahora, hermano en Jesucristo, ni tú ni yo somos esos pescadores en esta parábola de la red. Porque el mismo Señor Jesús dice en el verso 49, estamos en Mateo 13, el verso 49 dice, así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles, ellos son los pescadores de Dios en este contexto. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Y los echarán en el horno de fuego
y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, sacan la red, juntan lo bueno en un lado, lo malo en otro lado, etcétera. Pero dice aquí que son los ángeles al final del siglo los que harán esa distinción, los que harán esa separación. De manera que nuestro trabajo, nuestra responsabilidad no es seleccionar quién sí entra a la iglesia, quién no entra a la iglesia, quién entra al reino, quién no entra al reino, quién puede ser salvo, quién no puede ser salvo. Eso le corresponde solamente a nuestro Dios. Nuestro trabajo simple y sencillamente es echar la red en el mar. Estamos hablando de 4 resultados de enfocarnos en la persona de Jesús. Ahora, para esto ustedes tienen que leer el capítulo 4 del libro de los Hechos. Hemos estado marcando esta costumbre de que ustedes lo lean, le ponen pausa y leen todo el capítulo, ya sea antes de la enseñanza, después de la enseñanza, en el momento en que ustedes gusten, para que vayan entendiendo. 4 resultados de enfocarnos en la persona de Jesús. Ya vimos el número 1. Puede resultar en resentimiento. Acabamos de ver el número 2. Resultará también en fe. Y ahora, número 3. Número 3. Enfocarnos en la persona de Jesús resultará en la unidad de los creyentes. Enfocarnos en la persona de Jesús resultará en la unidad de los creyentes. Ahora, la unidad, hermanos, implica muchos aspectos. Pero aquí vamos a ver básicamente 2 cosas. Número 1, la unidad en la oración. Estos creyentes se unieron en oración al estar enfocados en la persona de Jesús. Aquí en el capítulo 4, versículo 23. Hechos 4, 23. Dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Estamos hablando de unidad. Vinieron a los suyos. ¿Y qué hicieron? Oraron. Vean cómo dice el verso 24. Y ellos, habiendo oído todo lo que sucedió, alzaron unánimes la voz a Dios. Les dije antes que el libro de los Hechos es un libro eminentemente de oración. Por todo están orando. Aquí están orando en esta ocasión por los sufrimientos que están padeciendo. Y dice que alzaron unánimes la voz a Dios. ¿Cuáles fueron los parámetros específicos de esta oración? Déjenme terminar el versículo 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. O sea, no hicieron una oración quejosa. No hicieron una oración quejosa. Señor, mira lo que está pasando. Nos están azotando, nos están encarcelando por andar predicando acerca de Jesucristo. No era una oración quejosa. Quejándose porque habían sido encarcelados. Primero, reconocieron la soberanía de Dios. Soberano Señor. Esto significa lo que sucede es lo que tú permites, porque tú eres Dios. A veces aquí estamos tronándonos los dedos cuando no tenemos la ofrenda, el dinero suficiente para enviar a nuestros misioneros. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recurrir a esto, a la soberanía de Dios. Señor, tú los llamaste, tú los enviaste. Y si no va a haber dinero para ellos, ¿quién les va a dar? Gracias por la fidelidad de ustedes que sienten en su corazón el compromiso de ofrendar para la obra de Dios, para la obra misionera en este lugar. Ahora, están orando de esta manera. Soberano Señor, no era una oración quejosa, tampoco era una oración de resignación por la suerte que les tocó, sino que están reconociendo que Dios tiene el control
aún de las circunstancias políticas y sociales. Ahora, por reconocer a Dios y por conocer las Escrituras, ellos oraron escrituralmente. Fue una oración escritural. Miren lo que dice el verso 25. Que por boca de David tu siervo dijiste. O sea, nosotros diríamos, pues en el libro de los Salmos dice, pero ellos no tienen la Biblia como nosotros la tenemos. Simplemente recuerdan lo que David escribió, lo que Dios dijo por boca de David. ¿Por qué se amotinan las gentes? Si los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Entonces están orando, reconociendo lo que Dios ha hecho. Dice el verso 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad, Jerusalén, contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel se unieron contra Jesús. Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel. Noten cómo dice el verso 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. O sea, lo que pasó en torno al Señor Jesús no fue un accidente. No es algo que se le escapó a Dios. Si se leen las profecías del Antiguo Testamento, cada cosa que sucedió en la vida de Jesús, incluyendo su sufrimiento, su muerte, sepultura, resurrección, etc., el concilio de los fariseos y todo eso, cada cosa Dios la tenía ya escrita. Dios ya la había profetizado. De manera que estamos viendo estos parámetros de la oración. No fue una oración confusa, vaga, sin sentido, disparatada. Fue una oración precisa. Fue una oración precisa. Fue una oración específica. Miren lo que dice aquí en el versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Me detengo aquí un momento. No están diciendo, Señor, que hagamos más milagros, que sanemos a más cojos, que le demos la vista a los ciegos, que resucitemos muertos. Esa no es la oración. La oración es, concédenos que con todo denuedo podamos hablar tu palabra. Ahora, noten el verso 30, por favor. No podemos omitirlo. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. A veces la gente piensa, y quiero decirles que no es la gente que no conoce la Escritura. No es la gente que no conoce la Escritura. No es la gente incrédula. No es la gente fuera de las iglesias, sino la gente que ha leído un poco la Biblia, la gente que son miembros de algunas iglesias, dicen, no, pues ustedes toman lo que les conviene y lo que no les conviene lo hacen a un lado. Porque aquí, en esta oración, ellos dicen, mientras extiendes tu mano, o sea, concédenos el denuedo para hablar tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y quiero que sepan que Dios contestó esa oración. Y mientras ellos predicaban la palabra, Dios seguía haciendo señales, prodigios, milagros. Es un libro de transición. Hay cosas que se hacen allí igual que en el Antiguo Testamento. La ocasión pasada les dije que Naamán fue curado de su lepra. Moisés con su vara abrió el mar rojo. Daniel fue librado de los leones. Dios cerró la boca de los leones. Eliseo hizo flotar el fierro de un hacha.
y tantas cosas que sucedían. Y aquí es algo semejante porque es un libro de transición. Pero no me voy a detener ahorita en esto. El contexto judío es muy diferente al contexto gentil. Nuestro enfoque no está en las sanidades, en las señales, en los prodigios, en los milagros que se menciona ahí en el versículo 30, sino en el denuedo para seguir hablando la palabra de Dios. Voy a leer el verso 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo termina el verso 31? ¿Todos hicieron milagros? No. Dice, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Estamos considerando que enfocarnos en la persona de Jesús va a resultar en la unidad de los creyentes. Y lo primero que hemos visto es que se unieron en fe, en oración, perdón. Se unieron en oración. En segundo lugar, se unieron en un mismo sentir. Se unieron en un mismo sentir. Enfocarnos en la persona de Jesús va a resultar en esta unidad, como dice ahí el versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Ahora, unos 30 años después, en Primera de Pedro, el apóstol Pedro escribió 2 cartas y en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 8, el apóstol Pedro exhorta a los creyentes diciendo estas palabras. Primera de Pedro 3:8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Esto era lo que se vivía en el primer siglo. Esto era lo que se vivía, se comenzó a vivir en el capítulo 4 de los Hechos. El apóstol Pablo, escribiendo también en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13 y el versículo 11, dijo estas palabras: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir. Sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Una vez más, tenemos que recordar el contexto judaico, porque vamos a regresar al libro de los Hechos, al capítulo 4, para leer los versículos 34 al 37. Es un contexto transicional. Y el contexto judaico es para mostrarnos que esto no es un patrón para nosotros. No es algo que nosotros tenemos que hacer ahora. El principio de ayudarnos, el principio de amarnos, de ayudarnos unos a otros, siempre que nos sea posible, eso sí. Hablar con denuedo la palabra de Dios, claro que sí. Pero miren lo que dice aquí en los versículos 34 al 37. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Hoy no hacemos eso. Hoy no tenemos que hacer eso. Ahora, en nuestra iglesia tenemos gente muy generosa, hermanos muy desprendidos, que de repente Dios les bendice y entonces llegan y traen para compartir esa bendición con nuestros hermanos misioneros. Entonces, gracias a Dios por gente así. Pero no se trata de que todos tengamos que vender nuestra casa, nuestras propiedades, los terrenos que tenemos, el carro y todo, y traer el dinero a los pies de los apóstoles. Ese no es el patrón para nosotros. Dice, vuelvo a leer el verso 35,
y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, aquí nos da un ejemplo de alguien que lo hizo. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahora, siempre queda la pregunta, ¿y entonces por qué lo hacían? ¿Por qué vendían las cosas y traían el precio de lo vendido a los pies de los apóstoles? Pues nos vamos a quedar con la pregunta. Por la gracia de Dios, creo tener una respuesta, pero me tomaría más tiempo. Hay que recordar que es un contexto transicional. Ahora, déjenme poner una semilla de pensamiento allí. En Hechos capítulo 1, los discípulos le hicieron una pregunta al Señor Jesús. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y esa pregunta el Señor no la contestó. No la contestó porque el Señor está esperando la respuesta, está esperando la respuesta de la nación de Israel. Está esperando la reacción de ellos, lo cual se verá por última vez en el capítulo 7 en la predicación de Esteban. 3 veces el Señor les dio la misma oportunidad de arrepentirse y recibirlo como su Mesías, como su Rey. 3 veces. Y las 3 veces lo rechazaron. Entonces, ellos en realidad están esperando el cumplimiento de las profecías. Ellos no piensan que vamos a llegar hasta el año 2000 viviendo ustedes y yo. Pero ahí lo dejamos. Si Dios nos permite, en otra ocasión vamos a considerar esto. Estamos hablando de 4 resultados de enfocarnos en la persona de Jesús. Hemos mencionado 3. Número 1, enfocarnos en la persona de Jesús puede resultar en resentimiento. Número 2, enfocarnos en la persona de Jesús resulta también en fe. Número 3, lo acabamos de ver, enfocarnos en la persona de Jesús resulta en unidad, en la unidad de los creyentes. Y ahora, número 4, enfocarnos en la persona de Jesús resultará en poder y gracia. Resultará en poder y gracia. El poder que se menciona aquí se relaciona con el Espíritu Santo y con la palabra de Dios. Dice en el verso 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Enfoquémonos brevemente en el poder. El poder, como les dije, se relaciona con el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Necesitamos este poder para predicar el Evangelio, para evangelizar. Dice allí en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5, 1 Tesalonicenses 1:5. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. A veces el Evangelio llega a algunas personas en palabras. Como dice una de las parábolas, creen por un tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan. Pero el escritor Pablo aquí en 1 Tesalonicenses, hablándole a los tesalonicenses, dice, nuestro Evangelio llegó a ustedes en poder. Y dice, en plena certidumbre. En su casa pueden buscar Hebreos 10:22, donde dice, plena certidumbre de fe. Este poder lo necesitamos entonces para evangelizar. Este poder lo necesitamos también para discipular. Ahí en Hechos capítulo 20 y el verso 32, dicen
Dice la Escritura de esta manera: y ahora, hermanos, está hablando el apóstol Pablo, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La palabra de su gracia, la palabra de Dios, tiene poder para sobreedificar nuestra vida. Entonces necesitamos el poder para evangelizar, necesitamos el poder para discipular y necesitamos este poder para glorificar a nuestro Dios. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 4, versículo 11, dijo de esta manera: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. De manera que enfocarnos en la persona de Jesús resultará en poder y gracia. El poder se relaciona con el Espíritu Santo y con la palabra, y lo necesitamos para evangelizar. Lo necesitamos para discipular y lo necesitamos para glorificar a nuestro Dios. Pero también este poder, enfocarnos en la persona de Jesús resulta en gracia. En gracia. La gracia viene de nuestro Señor Jesucristo. Dice allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos 16 y 17, dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es interesante, al hablar del libro de los Hechos, les he mencionado que hay dos transiciones principales: de Israel a la iglesia y dentro de la iglesia de judíos a gentiles. Y miren cómo dice aquí el versículo 17. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. De Moisés a Jesucristo. De la ley a la gracia. El poder y la gracia son elementos indispensables, elementos esenciales del reino de Dios. Allá en Romanos 14, 17, el apóstol Pablo dijo estas palabras: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo es el que transforma la vida del creyente, llenándolo de paz, llenándolo de gozo. Paz y gozo son dos elementos esenciales del fruto del Espíritu que se mencionan en Gálatas, en el capítulo 5. Pero también en 1 Corintios, capítulo 4, versos 19 y 20, leemos estas palabras: pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Está escribiéndole a los corintios. Los corintios no vivían en el poder del Espíritu, sino en el poder de la carnalidad. ¿En qué estamos viviendo tú y yo? ¿En el poder del Espíritu o en el poder de la carnalidad? En el reino de Dios se debe vivir en poder, en el poder del Espíritu Santo. Hemos hablado de 4 resultados de enfocarnos en la persona de Jesús. Número 1, puede resultar en resentimiento. Número 2, resulta en fe. Número 3, resulta en unidad. Número 4, resulta en poder y gracia. Si en lugar de fe tenemos desconfianza, tenemos miedo, entonces no estamos enfocándonos en la persona de Jesús.
Si en lugar de unidad tenemos pleitos, contiendas, celos, iras, no estamos enfocándonos en la persona de Jesús. Si en lugar de poder y gracia tenemos debilidad y falta de gracia ante Dios y ante los hombres, entonces no estamos enfocándonos en la persona de Jesús. Y quizá alguien piensa, pastor, ¿y el número uno, el resentimiento? Con esto termino. Un pastor anciano le preguntaba a sus discípulos, los enviaba a predicar, y al regresar les preguntaba, ¿creyó en Jesucristo alguien? No. ¿Alguien se enojó? No. Entonces no hicieron bien su trabajo. Porque cuando se enfoca uno en la persona de Jesús, la gente o se convierte a Jesucristo o se enojan y se van. ¿En qué nos estamos enfocando? No te enfoques en la pandemia. No te enfoques en el coronavirus. Enfócate en la persona del Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.